Sea usted dando palabras, Señor, poniendo palabra en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea usted abriendo el entendimiento de mis hermanas, Señor, para que cada una pueda recibir lo que le corresponde. Amén y amén. Ok, mis amadas, las emociones son una bendición que Dios puso en todos los seres humanos. Pero si no sabemos canalizarlas, se convertirán en nuestras enemigas, porque hay muchas emociones. ¿Qué son las emociones? Son respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Las emociones son temporales, sirven para la supervivencia, sirven para el aprendizaje, no se procesan, pueden aparecer sin que realmente se noten o antes de que la mente haya registrado el motivo, pero las emociones las podemos canalizar siempre y cuando las llevemos a los pies de Cristo. Las podemos controlar para que entonces no sean ellas las que nos controlen a nosotros. Entre las emociones tenemos la ira, el miedo, la felicidad, la tristeza, la ansiedad y muchas otras más. Nosotras las mujeres somos más emocionales que los hombres. Tenemos más emociones, somos más almáticas, más sentimentales y así nos creó Dios. Por eso funcionamos de esa manera, porque quien puso esas emociones en nuestras vidas fue Dios. Recuerden que nosotros fuimos creadas a la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero por tener ese funcionamiento y tener más emociones que los hombres, es por ello que debemos tener más cuidado de nuestras emociones. Y vamos a ver en la Biblia un ejemplo de cómo una mujer cristiana llevó su emoción a los pies de Cristo. Vamos a identificar qué emoción era esta la que estaba afectando a esta mujer de Dios. Y me refiero a Ana. Ana, ya tienen abierta la Biblia en Primera de Samuel. Vamos a ir leyendo y vamos a ir escudriñando. Dice así la palabra del Señor. Hubo en Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces allí podemos identificar cuál era la emoción que estaba perturbando a Ana. Y era la tristeza, el enojo, a causa de esta rival que la entristecía, que la molestaba porque ella era estéril.
Dice el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta tristeza, hermanos, era frecuente o permanente. Esta tristeza hacía que Ana no comiera, que solo lloraba, lo cual podía traer un mal peor. ¿Cuál sería? La depresión, una enfermedad por debilitarse, por no comer, ¿verdad? Y la depresión, porque sabemos que la tristeza es una emoción que todos podemos sentir, pero cuando ya se convierte en un estilo de vida, en una tristeza más profunda, entonces ahí caemos o caen en depresión. Versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El hombre, su marido, no la comprendía, no entendía cómo se sentía Ana, cómo la hacía sentir el hecho de ser una mujer estéril. Recordemos que para ese tiempo la esterilidad era una afrenta. Una mujer estéril era una mujer que le faltaba la bendición de Dios, porque Dios bendecía con hijos. Y esta mujer se sentía mal, pero el marido no la comprendía. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, estoy en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí vemos que Ana toma una decisión. El marido no la entiende, no la comprende. La tristeza continúa. Y ella dice, bueno, aquí no me queda de otra que ir a Jehová. Y agarró su amargura, su tristeza y fue al altar a derramar su problema, su situación, esa emoción que la estaba afectando a los pies, al altar, a los pies de Dios. Decidió llevar esa emoción, la que la estaba haciendo infeliz, al altar. Hoy nosotras, mis amadas hermanas, podemos llevar al altar esas emociones que nos perturban, que nos atacan, que se repiten en nuestras vidas, porque Dios es el único que puede entender y resolver nuestros sentimientos. A veces el marido no entiende, porque ellos no son como nosotros, tan emocionales. A veces hay hombres que uno dice, oye, este no tiene sentimiento, este no tiene sangre en las venas, porque no funcionan como nosotros. El profesional muchas veces tampoco tiene una respuesta. La ciencia médica, los remedios, qué sé yo, tantas cosas que podemos nosotros echar mano en un momento donde una emoción se está apoderando de nuestras vidas. Y Ana tomó la mejor decisión, fue a Dios. Dice que lloró abundantemente, derramó su alma allí y le describió a Dios lo que ella estaba sintiendo. Entonces, ella buscó la opinión y la ayuda de Dios. En el versículo, eh, bueno, podemos seguir viendo en este versículo, ¿verdad? Que ella toma la determinación de levantarse. Nosotros tenemos que tomar la decisión de levantarnos, de estudiar por qué estoy siempre triste, siempre enojada, siempre miedosa, temerosa, cualquiera que sea la emoción que a usted le esté aquejando. ¿Cuál es esa emoción que te está perturbando? Puede ser la ira, puede ser la angustia. En el caso de Ana fue la tristeza, pero cualquiera que sea, hermano, tenemos que hacer como hizo Ana. Tenemos que levantarnos e ir al altar de Jehová, e ir a los pies de Cristo, a derramar abundantemente nuestras lágrimas y a dejar allí nuestra amargura. Muchas veces estas emociones vienen a nosotros por una razón justa, ¿verdad? No le vamos a quitar
la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Esta mujer era que no podía tener hijos. Y así cada persona tiene una situación diferente por qué sentirse como se siente, pero aún así debemos nosotros tomar el control, porque si no, entonces esa emoción nos va a llevar a otra emoción negativa y a otra emoción negativa, y cuando venimos a ver, estamos derribadas. Y esa no fue la intención con la cual Dios puso emociones en la mujer. Dios puso esas emociones para otra cosa y para que nosotros tuviéramos control sobre ellas y no que ellas nos controlen a nosotros. ¿Cuántas me están entendiendo hasta aquí? Levántenme la manito. Ok. Ok. En el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Debemos ser sinceras con Dios en la oración. ¿Qué nos perturba? ¿Qué nos está enfermando? ¿Qué está deteniendo el caminar con Cristo? Aquí Ana hizo un voto, hizo un pacto y ella lo cumplió. Debemos cumplir nuestros votos, debemos cumplir los pactos que hacemos con el Señor. Si le prometemos algo al Señor, debemos cumplirlo. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. No fue una oración relámpago, hermano. No fue una oración instantánea, microonda la que Ana hizo. Fue larga. Ella expuso a Dios su condición. Me imagino que le dijo cómo Penina la hacía sentir, cómo no encontraba comprensión en su esposo, por qué le entristecía tanto el no tener un hijo cuando todas iban a ofrecer con sus hijos cada año. Y todo eso ella lo derramó allí delante del Señor. Versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Hoy en día, muchas mujeres, en lugar de ir al altar de Dios, a la oración, van a otros lugares y exponen sus quejas en otras plataformas que no es la correcta. Ustedes saben, tanto como yo, que a veces en las redes sociales vemos mujeres allí escribiendo, ¿verdad? Situaciones, escribiendo cosas, sus problemas, cómo se sienten, pero ese no es el lugar correcto, porque allí nadie te puede ayudar. Esas son fuentes equivocadas. Ahí como el esposo de Ana, igual, mm, te dan un mal consejo o simplemente no te van a entender. Es mejor ir a Dios, es mejor derramar y drenar esa frustración delante del Señor. En el versículo 14 al 16, el sacerdote de ese entonces la tuvo por ebria. O sea, ni el líder espiritual de ese tiempo, de ella la entendía, ni el líder espiritual, mire, no la entendía el marido, no la entendía el pastor, vamos a ponerlo ponerlo en nuestro tiempo, ¿cómo se dice? Contemporizarlo. No la entendía el pastor. Creía que ella estaba borracha, que ella estaba ebria, porque le dice, mujer, digiere tu vino. Ella le dice, no, señor, no estoy ebria, sino que tu sierva está afligida. Entonces, Eli no tenía la respuesta para ella, no tenía la solución al problema. Le dijo, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos.
Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mire, no estuvo más triste. Después que ella derrama su problema, esa emoción, ella como que se sintió descargada y quizás Dios le ministró allí, quizás Dios le dio la palabra, quizás Dios le dijo algo o su espíritu lo percibió de tal manera que dice que se levantó, comió y no estuvo más triste. Y el versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de Ana cuando su marido se allega a ella. ¿Por qué se acordó? Porque Ana les puso su queja. ¿Cómo se va a acordar Dios de nuestra petición? Si se la exponemos, si amargamente y largamente nosotros nos arrodillamos y le decimos, Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy sintiendo, ayúdame. Que sea una oración más que una flecha, que a veces nosotros lo que lanzamos son flechas para el cielo. Señor, bendice esta comida. Señor, guárdame el camino. Señor, son oraciones demasiado cortas, apuradas, breves que no se parecen a la oración de Ana, porque Ana oró con amargura de alma y lloró abundantemente. Nosotros tenemos que pasar ese tiempo delante del Señor si nosotros queremos que Dios se acuerde de nosotras, si nosotros queremos que Dios responda, si nosotros queremos que Dios nos cambie, nos transforme, porque solo Dios nos puede ayudar. Ahí vimos que ni el marido, que ni el sacerdote, le dieron solución, más bien la juzgaron mal, la tuvieron por ebria, por borracha. Entonces, hermanos, nosotros en el altar, a los pies de Cristo, nosotros sentimos paz, recibimos respuesta, recibimos paz, recibimos dirección. Nosotros podemos estar más tranquilas porque Dios sí nos comprende, sí nos entiende. Es quitada nuestra afrenta delante del Señor. Esta mujer, la afrenta era la esterilidad y esto le traía otra consecuencia y otra consecuencia y otra consecuencia. Del versículo 21 al versículo 28, Ana cumple lo que le prometió a Dios, que fue su hijo, entregarle su hijo. Entonces, las emociones, mis amadas hermanas, se suscitan por diferentes causas. En el caso de Ana fue la tristeza, ¿verdad? Pero en el caso de otras mujeres es otra emoción, en usted puede ser otra. Usted misma ahorita si se hace un autoanálisis rapidito, usted puede ver qué emoción le está jugando una mala pasada. Y en vez de ser un canal de bendición para el cual Dios lo dejó en nosotras, se está convirtiendo en un estorbo, en un tropiezo, se está convirtiendo en nuestra enemiga y en su enemiga. Mire, en el caso mío, la emoción que a mí me estaba perturbando y dañando era la ira, porque fue el modelo donde yo crecí. Fue como un patrón de conducta que venía de mi familia, ¿verdad? Especialmente de mi mamá. A mí la ira me dominaba, aun cuando yo había entregado mi corazón al Señor, yo tenía ese mal genio, ese mal carácter, esa irritabilidad todo el tiempo y me hacía daño a mí. Me casé, le estaba haciendo daño a mi matrimonio y tuve hijos y le estaba haciendo daño a mis hijos. Me dejaba controlar por la ira. Esa emoción me dominaba y tiene que ser al contrario. Debe ser al contrario. Nosotros debemos canalizarlas, controlarlas. Yo no sé cuál será la palabra correcta, pero no son ellas las que tienen que tener el control y el poder. Somos nosotros y nosotras, porque esto también aplica para los hombres. Solo que las mujeres, por ser más emocionales, bueno, estamos más expuestas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ira, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, eso quiere decir que la ira
que Dios permite la ira, Dios permite un espacio del enojo, pero Dios dice, no te pases de la raya porque vas a pecar. Pero hermano, en mi caso yo pecaba. Pecaba porque hería, maltrataba, le daba rienda suelta a esta emoción. Y después que pasaba la explosión, que pasaba el momento, entonces venía la culpa, porque reflexionaba de lo que había dicho, de lo que había hecho, y se apoderaba de mí una tristeza, hermano, una tristeza por, por yo no haberme podido controlar. Y lo tremendo de esto es que eso se convirtió en un ciclo repetitivo, que eso no fue de que, una temporada, no, eso era un ciclo repetitivo a tal punto de que yo no sabía alegrarme por las cosas. Yo vivía como en un estado de irritabilidad. Todo me molestaba, todo era perfeccionista, si las cosas no se hacían bien, salían mal, yo no procesaba eso, venía. Y en momentos importantes de mi vida, con mis hijos, con mi esposo, yo no disfrutaba ese momento porque me dejaba controlar por el enojo, por la ira. Y les repito, se volvía el ciclo. Y entonces imagínense, hermano, eso, un enojo constante, un sentimiento de culpa constante, una tristeza constante. No hay felicidad. Se repetía el ciclo, se repetía el ciclo, se repetía el ciclo. Entonces, el plan de Dios que tenía para mí no se podía cumplir porque yo entre el enojo, la culpabilidad y después sentirme apenada, avergonzada y triste, yo no le podía dar la cara a nadie, no le podía dar la cara a Dios, no le podía dar la cara a mis hijos, no le podía dar la cara al púlpito, porque yo misma me autodisciplinaba, me autocastigaba, porque yo decía, eso que estoy haciendo no está bien, pero no sabía cómo salir de eso o como que no le di la importancia a tiempo, hasta cuando ya la tristeza también se quería mantener allí, estacionar, que yo busqué ayuda. Yo dije, no, yo soy cristiana, la Biblia dice que Jesucristo vino para darme vida y vida en abundancia. ¿Dónde está esa vida? ¿Dónde está esa felicidad? ¿Dónde está ese gozo? Si yo me la paso es una semana enojada, una semana triste y la otra semana bien, pero 3 semanas mal. ¿Qué es esto? Entonces fue cuando empecé a buscar ayuda, pero me pasaba como Ana. Las personas en quien yo buscaba ayuda no me entendían, no me comprendían. Fui como a 3 psicólogos y no quería, o sea, querían era medicarme, porque ya estaba cayendo en depresión. Y fue allí cuando yo, hermanos, hice como hizo Ana. Me levanté, fui al altar, lloré amargamente delante del Señor y le dije, Señor, yo te entrego este mal carácter, yo te entrego este enojo, este perfeccionismo, esta ira que no me deja ser libre. Tu palabra dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y yo me siento atada, controlada por esta emoción. Comencé a estudiar, a analizar de dónde venía esa ira, dónde la aprendí, dónde la agarré, qué malicia era esa. Y Dios comenzó a mostrarme y comencé a quebrantar la iniquidad de la ira. Que comencé a renunciar a esos genes, si eso estaba en mi sangre, pero también quebrantaba el ADN espiritual, si eso había sido aprendido, si eso era eso era como una puerta que el enemigo había encontrado abierta para entrar y para dañar mi vida. Y dañándome a mí, pues dañaba todo lo que a mí se me atravesaba. Decía, Señor, yo quiero vivir una vida en abundancia, quiero ser feliz. No sabía ser feliz. No sabía alegrarme por las cosas, ni grandes ni pequeñas. Y si me alegraba, eso era así un ratito. Más duro, volvía otra vez. Ya era un estilo de vida. Cuando no estaba irritada, ya yo me sentía que no era yo. Cuando no estaba enojada por algo, cuando no estaba reclamando y peleando por algo que habían hecho, que habían dicho. Entonces eso era
hermano, que terrible, terrible, porque esa emoción siempre estaba presente y me estaba acostumbrando a ella. Ya más bien me sentía extraña cuando yo no estaba airada. Entonces, esta batalla no fue fácil, hermano, no fue corta, pero tuve la victoria como la tuvo Ana. Yo hoy he aprendido a disfrutar los pequeños momentos, he aprendido a sonreír, he aprendido a perdonar, he aprendido a pasar por alto la ofensa, he aprendido a que todo aquello que me encolarizaba antes ya no lo hace, pero sigo crucificando esa emoción. Sigo allí, Señor, guárdame, líbrame, toma mi carácter, toma mi vida, que esto no me vuelva a esclavizar, porque acuérdense que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted se descuida, él vuelve y sabe porque ahí está la concupiscencia. Ninguno es tentado por Dios, sino de su propia concupiscencia. Y en mí la concupiscencia era esa, pues, la ira. Eso, por ahí el diablo sabe o sabía que me tenía atrapada. Y al tenerme en esa condición, para lo que Dios me llamó, no se iba a poder ejecutar porque en esa condición ni ánimo, ni gana, y mucho menos moral tenía yo, ni para hablar, ni para predicar, ni para nada. Entonces, hermanas queridas, hoy hemos hablado de dos emociones, la de Ana, que fue la tristeza, el enojo, y la mía personal, ¿verdad? Mi testimonio que les estoy compartiendo, que fue la ira. Quizás la tuya es el miedo, es el temor, es el pánico, es la angustia. No sé cuál sea la emoción que tú identificas hoy que está queriendo gobernar, queriendo manipular, queriendo tomar el control. Pero sabemos que el antídoto, mis hermanas, es el mismo. ¿Cuál es el antídoto? Llevarla a los pies de Cristo. Llorar amargamente. Señor, el psicólogo no me puede ayudar, mi marido no me puede ayudar, mi familia no me puede ayudar, la medicina, los medicamentos no me pueden ayudar. El que puede sacar de raíz esta mala situación es usted. Desear con todo nuestro corazón que Dios nos ayude y Dios se va a acordar de nuestra oración como se acordó de Ana. Ana tuvo victoria, Ana obtuvo su milagro, Ana tuvo el hijo que tanto amaba, Ana cumplió entregándoselo al Señor como lo había pactado y el Señor hizo como Él quiso y en nosotras va a hacer lo que se ha propuesto por cuanto Él es el Señor de nuestras vidas y Él es el que debe tomar el control de nuestras emociones. Entonces, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, que no lo voy a leer, ¿verdad? Por razones de tiempo, pero este sería la conclusión de esta reflexión. Allí vemos cómo Ana se regocijó, cómo Ana hizo un cántico, cómo Ana le dio esa mirada a su situación pasada y ahora la condición presente, ¿verdad? Y ella alabó al Señor y le invito para que usted lea todo ese capítulo 2 que es el cántico de Ana, y cómo fue la fuerza del Señor quien la pudo ayudar y no su propia fuerza, no su propia fuerza. Muchas veces nosotros nos confiamos en nosotras mismas, pero dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, dice al final de no, el versículo 11 dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El milagro. El milagro era el niño, Samuel. Ya estaba ministrando en el templo como ella lo había prometido. Entonces, hermano, vamos a conquistar en oración ese milagro, porque quizás somos estériles espiritualmente,
por causa de esa tristeza, por causa de ese enojo, de esa ira, de ese miedo, hay esterilidad espiritual, pero cuando la llevamos a los pies de Cristo, ahí está nace nuestro Samuel, nace nuestro milagro y empieza Dios a usarnos. Y hoy, esto es una respuesta, aquí hoy está mi milagro, porque en el tiempo que yo les estoy contando, yo nunca podía presentarme ante ustedes o ante ningún público a hablar. ¿Por qué? Porque no tenía moral, porque el enemigo me tenía ahí subyugada. Pero gracias a que tomé la determinación como Ana, me levanté y lloré amargamente y cada vez que se quería levantar esa ira, iba y la crucificaba a los pies de Cristo. Entonces hoy yo puedo disfrutar de esa libertad que da Cristo Jesús. Yo puedo disfrutar de compartir con otras y ayudarlas a que identifiquen su emoción, la que quiere tomar el control, esa emoción negativa y llevarla a los pies de Cristo para que no tengas impedimento de cumplir tu llamado, cumplir tu ministerio. Y aquellas que están comenzando, que quizás son bien nuevecitas en el Evangelio, también venimos del mundo. ¿Cómo llegamos al Señor? Arrastrándonos, arrastrando cadenas, arrastrando pecado, arrastrando situaciones, complejos de culpa. Todo eso usted también lo puede llevar a los pies de Cristo para que sea verdaderamente libre. Jesucristo perdona sus pecados, Jesucristo liberta su alma, Jesucristo tiene propósito con usted aun cuando esté nueva en el Señor y tiene perdón para usted. Solo derrame su alma en oración a los pies de Cristo amargamente y largamente, porque esta es una cuestión de que Dios debe recordar nuestra oración, nuestro clamor, nuestro corazón, que de verdad deseamos salir de cualquier emoción negativa que nos esté perturbando. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor, vamos a renunciar. Determínese renunciar en este momento. Identifique, ¿verdad? ¿Cuál es esa emoción o cuál es ese sentimiento? Si son celos, si son envidias, sea lo que sea, póngalo a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Señor, y porque usted nos ayuda a identificar ese sentimiento o esa emoción que se está convirtiendo en tóxica y que nos quiere abortar el plan de Dios en nuestras vidas. Renunciamos a la ira, renunciamos a la tristeza, al enojo, a la culpa, renunciamos a la envidia, al chisme, a los celos, al miedo, al pánico, al miedo al futuro. Renunciamos a todo aquello que nos quiera atar y no nos deja avanzar a ver nuestro milagro en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y somos mujeres libres para libertar a otras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.